Hola, aquí estamos una vez más junto a Mookie Tenenbaum, explorando a través de estos videos, como muchos de ustedes ya saben, su filosofía desilusionista, introduciéndonos en la teoría misálgica dentro de este sistema filosófico, que es la que explica el comportamiento humano a partir de la huida del sufrimiento. Mes tras mes, durante años ya, lo que hemos intentado hacer es ilustrar con aspectos de la vida cotidiana, de la realidad, las abstracciones, los conceptos, las teorías incluidas en este desarrollo filosófico, y en algunos casos bajamos incluso a noticias que nos afectaban de día en día. Hablamos mucho de la pandemia de COVID-19 al principio de la serie. Nos dedicamos también a analizar la guerra entre Rusia y Ucrania, y hoy vamos a hablar de algo más abstracto en algún sentido, pero también muy ligado a la vida cotidiana, y es el tema de las excepciones y cómo lo excepcional incide en nuestra vida y, por supuesto, qué función misálgica tienen las excepciones y qué piensa el desilusionismo de esto. Así que, tema de la jornada, lo excepcional. Bueno, vamos a hacer algo que no es excepcional, es hablar de un tema. En este caso no es excepcional. Esa rutina. Es la rutina, sí. A ver, para que entendamos, la palabra excepción implica dos cosas. Implica el hecho de que algo está ocurriendo que no es lo que se esperaba que ocurra, y alguien que lo esperaba. Es decir, si no hay un esperaba de este lado, hay cosas que se repiten. Claramente la cantidad de oxígeno que hay en este cuarto es más o menos siempre la misma, a menos que deje todo cerrado durante muchísimo tiempo, va a ser más o menos la misma, ¿sí? Si va a haber una diferencia de oxígeno y yo no lo noto, porque baja un 2% y yo no lo noto, o en el avión te bajan un tercio a veces el oxígeno y no lo notas, bueno, cuando se caen todos dormidos ahí se dan cuenta de que realmente le bajaron el oxígeno. Pero cuando no te das cuenta, la verdad es que no hubo una excepción. Para que haya una excepción tiene que haber no solamente lo excepcional, sino el excepcionado, por llamarlo así. ¿Y qué tiene de especial la excepción? Bueno, que es exactamente que se recorta de lo común. Si yo tengo una pared que está toda marrón, toda marrón. Pero si de repente hay una pequeña manchita de color amarillo o azul, eso va a traer mi atención, ¿sí? Hay un artista que de hecho vive de excepciones, que es Mondrian, ¿sí? Mondrian utiliza una pequeña manchita en medio de toda una obra para mostrar la obra misma, ¿sí? Entonces ocurren dos cosas al mismo tiempo. Ocurren que yo veo la excepción y ocurre que me doy cuenta que había una regla. Esto es importante porque son dos cosas que ocurren al mismo tiempo. Entonces, cuando yo miro la excepción, el primer atractivo es ese, es que nos despierta, ¿sí? Cuando uno ve una excepción, uno está sonambulando. Si no, no es una excepción. Si no es algo que estaba preprogramado. Si yo estoy caminando por la calle y hay una baldosa floja a 220, 22 metros y 32 centímetros de mi casa, y siempre la misma baldosa floja, esa no es una excepción. Esa es parte de las baldosas. La primera vez, claro que la primera vez fue una excepción, y si me mojé, una excepción más grande todavía. ¿Sí? Apretas sobre la baldosa y sale el líquido si tenés suerte, de la lluvia que cayó de otro lado y vos te llenás el pie con agua, ¿no? La primera vez es una excepción. La segunda, la tercera, la regla del desilusionismo de la primera es una excepción, la segunda una coincidencia y la tercera una tradición. Es decir, automáticamente esto se une, se hace parte de ese fondo, y es la relación también habla de fondo y figura, ¿sí? Es la figura que se despega del fondo, pero se nos tiene que despegar. En sí misma no se despega. Es decir, Está bien. Me doy cuenta que podríamos corregir la introducción en este sentido y decir que vamos a hablar de excepciones advertidas. Las excepciones que objetivamente se den en el universo entero tienen poco interés para nosotros acá. Pero hablando entonces de excepciones advertidas, dijiste recién el atractivo. Y creo que ahí hay algo, pues todos vamos a estar de acuerdo en que tenemos como sociedad, probablemente como especie, una predilección enamorada por las excepciones.
Y te quería preguntar en esa dirección, ¿qué es lo que hace tan atractivas a las excepciones? ¿Por qué esa predilección? Bueno, primero ya te puedo decir de que en general las excepciones no son buenas noticias. En Claro, general las sorpresas en la vida no son buenas noticias. A menos que sean las sorpresas organizadas, este es el regalo que regalaron para tu cumpleaños, que era una sorpresa porque no sabías cuál era. En general, las excepciones, las sorpresas, son malas noticias. mm, Y está bien, y estamos como todo animal, sobrevivió ese que se dio cuenta de las malas noticias antes. mm, Antes que las malas noticias, ¿sí? Tengan dos fauces y se lo coman. A veces tienen nombre. Sí, es un aparato que come, ¿no? ¿Cómo se llama? La de los ríos, una piraña. Sí, eh, esas en general son excepciones y a veces vienen todas juntas, entonces uno dice, bueno, dejan de ser una excepción, ahora son una regla. Pero seriamente, cuando vos tenés, el problema de la excepción es que la excepción en general es mala noticia. Y mm, vos tenés que estar preparado para las malas noticias. Sobrevivió esa especie que supo no porque no hay saber, ¿sí? Pero que en el azar quedó defendida contra ese mal antes que las otras, antes que la que comía o las otras que eran parte del menú y que ahora pasaron a ser más del primer plato que vos. Esa es básicamente lo que hay que darle mucho primer plato hasta que se llenen, ¿no? Como hacen con los tenedores libres chinos, a veces que te dan mucha comida de esa de la barata y después la alejan mucho la más cara, así cuando llegas comes poco de eso. Eso es más o menos, la naturaleza funciona más o menos así. Eh, Eso es lo que tiene de especial la excepción. Pero vos fíjate que la excepción te despierta del sonambulismo, hablamos del tema. eh, Así que en general no es una cosa bien recibida. Además de que las sorpresas en general son malas, te despiertan del sonambulismo estado en el cual vos no sufrís y te mm, expones a sufrir. ¿Sí? Y ahora vos crees, y ahora vos estás frente a la excepción y la excepción te hace sufrir, y entonces tratas de buscar menos excepciones posibles, lo cual por supuesto desde el punto de vista de la especie es una mala idea, aunque nuestra especie ya hace mucho que no está en peligro de extinción. mm. Así que no es un tema, pero lo que nos quedan los resabios eso, ¿no? En ese panorama, a modo de distracción, a modo de diversión, hay lo excepcional que buscamos, ¿no? Una vida monótona, una vida gris tampoco es algo totalmente deseable. Yo entiendo que hay una proporción significativa de las sorpresas y de lo que se destaca contra el fondo, que nos es hostil y nos es adverso, pero también la vida humana está caracterizada por una búsqueda de lo excepcional. Es cierto lo que vos decís, de un tipo especial de lo excepcional, ¿no? De lo sorprendente por el valor distractivo, sin duda, como decías antes, por el valor que señalabas de revelarnos por contraste esa norma, esa habitualidad que nos protege, pero por ahí podemos hacer doble clic ahí y mirar las excepciones que sí perseguimos, las que sí nos interesan. Bueno, primero te quiero decir que cualquier diario, cualquier periódico, cualquier sitio de internet Por ejemplo, tiene que estar vendiendo excepciones porque si no nadie lo va a mirar. mm, Si el site va a ser un site de color rosa y todo lo que hay para ver es el color rosa, la gente va a esperar muy poquito en el site y se va a ir. Es decir, va a buscar excepciones. Lo que vos decís, la gente está en la búsqueda de la excepción. Primero por su carácter distractivo, ¿sí? Entonces, si en la India una persona se casó con 9 maridos y los 9 se murieron, a vos no te va a cambiar absolutamente nada en la vida, solo el hecho de que ahora estás distraído del dolor de la pierna, ¿sí? O ah, del problema que tenés con tu cuñado, o del negocio que no te suben el sueldo. Todas esas cosas desaparecen porque te distraes haciendo esto. Esta es una parte de la distracción. Pero acá, vos sabés que la excepción, que es la excepción, la palabra normal de excepción buena es milagro. ¿Sí? uh O sea, -huh, milagro es una uh excepción muy buena, muy, muy, muy buena. De hecho, entonces se esperaban malas excepciones, incluso las excepciones que venían eran malas. Y de repente viene el milagro, que es la excepción buena, ¿sí? Está detrás de ella, por supuesto, el verbo de to hope, de tener esperanza, ¿sí? Esperanzar. Si existiría un verbo, ¿sí? Esperanzarse. ¿Sí? Eso es parte de la misma mecánica del milagro, que por supuesto no hay milagros, ¿sí?
no hace falta llegar hasta el punto del desilusionismo para saber que no hay milagro. Pero sí tiene que ver con esto. Entonces, ¿dónde lo vemos? Mira, el Mundial es fabuloso. Claro. La gente de repente, olvídate de que Argentina ayer quería ganarle a Australia, etc. Pero todo el resto del mundo quería que gane Australia. No quería que gane Argentina. No porque odian a la Argentina, sino porque es el desválido, ¿no? Es la excepción, lo que nadie esperaba, y es David versus Goliat. Mirá, la Biblia tiene muchos defectos, pero no le faltan metáforas y buenas. David versus Goliat, la que aparte usa todo el mundo, porque la gente está a favor de David, debería estar a favor de Goliat. Goliat es grandote, el orden de las cosas es que los grandes le ganan a los chicos, y no que los chicos le ganan a los grandes. Tiene todo, debería ser así. Pero hay una adicción en todo esto a ver el milagro, ¿sí? A ver que no hay reglas, que las reglas son duras, pero que no son finales y absolutas, porque si no estás frente a la realidad de que tu vida es nada, que no va hacia ningún lado, que al final te morís y no tiene ninguna importancia, y no pasó nada. Entonces, esas excepciones dicen, puede ser que mi vida todavía no haya pasado nada, pero puede ser que pase. Entonces nos gusta la excepción, donde claramente si vos sos David, te llevas mucho las de perder cuando te enfrentas con un señor que se llama Goliat. ¿Sí? Y Goliat no tiene buena prensa en ningún lado. Es que dice, están, ¿viste? Los goliatistas. No hay ni eso, no hay un movimiento de reivindicación de Goliat. ¿Sí? Abatido arteramente con una Sí, piedra. por ese judío. Por ejemplo. Porque era de Judea, además él era judío. ¿Sí? De Judea, sí. Hay algo adicional, me parece, en estos ejemplos, ¿no? Veo cómo cualquier triunfo de un desvalido, cualquier victoria, como dicen los americanos, arrancada de las fauces de la derrota en un deporte, en una guerra, tiene este atractivo de lo esperanzador, tiene este atractivo de lo casi milagroso. Pero no sé si ahí no hay un valor adicional relacionado con un tema que hemos discutido un montón de veces, que es el tema del estoicismo, que es el tema de cierta idealización épica. Creo que no todos los milagros son así, que no todos los triunfos de un desvalido, algunos son un golpe de suerte, algunos son por azar. El equipo estaba derrotado y en el último minuto entró un gol imposible y aún así triunfa sin esfuerzos, sin méritos, sin haber dejado sangre, sudor y lágrimas. Pero me parece que estos ejemplos que traes tienen ese valor adicional y que en términos filosóficos uno llamaría estoico, ¿no? Del triunfo a través del sufrimiento. Vos tenés dos posibilidades, ¿sí? O te ganaste la lotería o te mataste trabajando como los americanos, el sueño americano. El sueño americano no es ganar la lotería, para el que esté confundido, ¿sí? No es venir a Estados Unidos, comprar su billete de lotería y ganar. Ese no es, por lo menos, no es la idea del sueño americano. El sueño americano es venir acá, ¿sí? Levantarse todas las mañanas a las 5 de la mañana, trabajar como un caballo, irse a dormir con las gallinas, ¿sí? Y los fines de semana tomar un poco de cerveza mirando un partido y esperando juntar la suficiente plata para tener tu propia casa, etcétera, 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 etcétera. Esa idea de la excepcionalidad a la que todos pueden llegar trabajando, ¿sí? Está claro que la del billete de lotería es lo mismo comprar que no comprar un billete de lotería. Las chances son prácticamente las mismas de ganar la lotería y nadie diría, ese hombre cómo perseveró. Compró el mismo billete durante 10 años y al final ganó. No lo escuchás. La verdad es que no escuchás la perseverancia. Y lo que vos decís tiene que ver con el problema de que si no le das el valor al esfuerzo, ¿sí? What about hard work, como dicen los americanos en la película Wall Street, y qué hay del trabajo duro? ¿Y qué hay? No hay nada. La pregunta son resultados. Así que bueno, están resultados y después vas para atrás y decir, trabajó como un caballo o compró un billete de lotería con mucha sagacidad. ¿Sí? Más o menos por esos lados. Estamos cerca del límite de tiempo habitual para estos videos, pero te quería preguntar por el lugar que ocupan las excepciones así consideradas en el esquema general, en relación, algo dijimos al sonambuleo, en el sentido que claramente son despertares,
claramente, como toda sorpresa, te sacan del sonambuleo, pero un poquito más allá, el papel en el zinc. Me parece que esto que decías de la esperanza que aportan podría ser la clave para empezar a pensar esto, ¿no? El valor gregario de lo excepcional y la explicación de por qué se las promociona tanto, ¿no? De por qué se las repite desde el Antiguo Testamento hasta las transmisiones deportivas del siglo XXI. Yo creo que yo lo apunté antes y lo vuelvo a aclarar, porque es deprimente de otro modo. Porque darse cuenta que no tenés nada, que no hay excepciones. Pero aparte, acordate que cada vez que vos ves una excepción, cuando dice es la excepción que ratifica la regla, tienes razón. Cuando ves una excepción, ves una regla. Y la regla es eso que nos permite sonambulear, eso que nos permite sinquearnos, etc. Al bicho este, al ser humano, al que se dio cuenta que existe, le tuvieron que dar algunas cosas para que pueda mantenerse, porque si no es muy duro. Cuando está despierto sufre, cuando está durmiendo no es, no está con nosotros. Entonces, la excepción es esa zanahoria, ¿no? Que tiene el burro para poder llegar. La palabra, y vos lo ves, vos sabés cuando yo hablo de la esperanza, ¿sí? Lo último que se pierde es la esperanza, sí, lo anteúltimo es el sentido común. ¿Sí? Es decir, cuando ya estás en ese área, pero está claro que ese área es la que la gente necesita para poder seguir, entonces, y además lo excepcional es algo especial, se publicita solo, por ser excepcional. Su excepcionalidad asegura que va a estar. Entonces, claro, si van a hacer la Biblia y en la Biblia van a escribir, la Biblia tiene esos pedazos muy sonambúlicos en donde dice, y este engendró al otro, y el otro engendró al otro, y el otro engendró al otro, y el otro engendró. Hay una lista así de engendros que es como leer la guía telefónica. ¿Quién se acuerda de la guía telefónica, no? Leer la guía telefónica no tiene ningún sentido para absolutamente nada. Después te dice, no, pero este fue y mató al hermano y le sacó los ojos. Ah, ahora está interesante. Ahora sí. Esto es lo que somos. Estamos programados para eso. No estamos programados para estar durmiendo, mirar a alguien como duerme. Está durmiendo, está durmiendo, está durmiendo, está durmiendo. A cualquiera que quiera hacer un experimento sobre sonambulismo, le propongo que haga lo siguiente: se ponga frente a un reloj, preferiblemente con manecilla, pero no es obligatorio, y mire el reloj durante 5 minutos. Los 5 minutos van a parecer 550.000 años, van a creer, es algo de las cosas más inaguantables que hay. Sonambulismo es poder ignorar eso. Así se sonambuliza. Buenísimo. Yo creo que hay que dejarlo ahí. Después de esa fórmula. Sí, yo también creo. ¿Qué vamos a agregar? Cubierto el tema de las excepciones, es bueno coyunturalmente el ejemplo. Estamos en plena Copa del Mundo y es una Copa del Mundo de fútbol con muchísimas excepciones de este tipo, con muchísimos milagros de triunfos de equipos no favorecidos. Así que nos sirvió de ejemplo para considerarlo, pero estoy seguro que va a volver este tema a perseguirnos en el análisis de su contrario, ¿no? En el análisis de la continuidad. Va a decir que nos van a perseguir las excepciones. Lamentablemente. Pues sabes que una cosa más que quiero aclarar antes de irnos. El individuo es la excepción de lo colectivo. Si vos mirás el colectivo, el individuo es la excepción. Si yo cuento que hay algo excepcional, digo que alguno de esos individuos no va a ser, su futuro va a ser gris. Va a ser quizás rojo, no sé qué color, pero gris no. Y este es parte del atractivo también de la excepción, ¿no? Buenísimo. Seguimos. Gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.